Si me encontraras por la calle y me preguntaras a qué me dedico, te diría que trabajo desde casa como consultor para una empresa de lavandería industrial. Al fin y al cabo, esa es la historia que me han contado. La realidad, mi trabajo es aún más sencillo. Todos los viernes por la noche, me visto elegante, me presento en un teatro del centro, me siento y veo una función. Eso es todo. Solo necesito un par de horas a la semana y termino ganando 6 cifras al año con todos los beneficios que puedas desear. Lo sé, lo sé. Suena demasiado bueno para ser verdad. Casi cualquiera en el planeta mataría por tener un trabajo como el mío. Al menos, tal vez, hasta que descubran a qué tipo de actuaciones me obligan a asistir. Antes de empezar, quiero que recuerden que soy una buena persona. Dono miles de dólares de cada sueldo a fondo para la selva tropical. Y mis hijos y yo colaboramos como voluntarios en el banco de alimentos semanalmente. Soy un creyente devoto y al morir iré al cielo. Al fin y al cabo, yo nunca he hecho daño a nadie. Nunca he levantado la mano para herir a nadie. ¿Cómo puedes llamarme pecador, cuando lo único que hago es mirar? Todo empezó hace unos 3 años, cuando su oferta de trabajo me encontró en mi peor momento. Solo me dijeron que todos los viernes por la noche asistiría a una función en el teatro más elegante de mi ciudad. Nada más. Al principio, me quedé perplejo. ¿Qué demonios sé yo de teatro, ballet u orquestas? ¿Me habría mezclado con algún crítico importante? Sin embargo, durante nuestra conversación telefónica, me aseguraron amablemente que no se requería ninguna capacidad crítica. Lo único que pedimos, dijeron, es que estés allí para dar testimonio. Todo parecía indicar que era una estafa, pero pensé, ¿qué demonios? En el peor de los casos, escucho una propuesta de o tiempo compartido, la declino cortésmente y me voy con algo de dinero. Me quedé perplejo al llegar al teatro. Docenas, quizás cientos de personas entraban a raudales, todas con elegantes trajes y vestidos preciosos. Me había puesto la ropa más elegante que pude permitirme, pero aún así me sentía fatalmente mal vestida. El teatro estaba alquilado por mi jefe, y solo mis compañeros de trabajo podían entrar. ¿Cuánto habría costado contratar a semejante público solo para una función? ¿Quién podría financiar algo así? Intenté vaciar mi mente y simplemente fundirme con esa marea humana que entraba por las puertas. Todo el personal vestía un elegante traje negro, con corbata y camisa, hasta el punto de oscurecer el ambiente. Cada uno llevaba una máscara blanca de comedia, cuyo neopreno se estiraba formando una sonrisa de risa perpetua, lo que me pareció casi burlón. Exigieron que entregáramos todos los dispositivos electrónicos. Incluso nos cachearon y nos pasaron un detector de metales. Luego recordaron a todos los asistentes que no se levantaran de sus asientos bajo ninguna circunstancia durante la función, recomendándonos ir al baño antes de que comenzara, y que permaneciéramos en silencio y con los ojos bien abiertos. Repetían el mismo mantra una y otra vez, sin distracciones, sin distracciones, sin lapsus de concentración. Recuerda, estás aquí para dar testimonio. Si hubiera estado solo, me habría ido en ese mismo instante. Sentía un cosquilleo en la cabeza, una parte primitiva de mí gritando que algo andaba fatal. Pero la mentalidad de masa es terrible. Todos los demás parecían tranquilos, indiferentes, entregaron sus teléfonos sin rechistar. Hubo algunos que se resistieron, probablemente otros novatos como yo, pero al final, ellos también cedieron. Si todos los demás lo aceptan, pensé, ¿por qué no debería hacerlo yo? ¿Quién quiere ser el único paranoico que perdió un sueldo fácil? Al entrar en un magnífico teatro, como de hace 3 siglos, lo que más me impresionó fue la construcción del escenario. Parecía el mecanismo trasero de un piano, con extrañas palancas y martillos de caoba que parecían dedos manipulando innumerables cuerdas de piano, algunas de más de 3 metros de largo. Todos los cables tensos, extendidos en extrañas formaciones por el escenario, me recordaron, de alguna manera, a una telaraña. No podía comprender una máquina tan compleja, y sin embargo, con tan poco propósito aparente. La naturaleza de la actuación siempre varía. A veces es una obra de Shakespeare, un ballet, una ópera, qué demonios, incluso un espectáculo de marionetas. Ese día, era un concierto con una pequeña orquesta de cámara de unos 35 miembros. Estudiantes, al parecer, jóvenes e inexpertos, con un aire nervioso, como si fuera la primera vez que actuaban ante semejante público. Principalmente una sección de cuerda, más uno de cada instrumento de viento madera, y solo un par de trompas y percusión.
El director era uno de los miembros de personal con máscaras de comedia. Estaba desconcertado. ¿Quién desembolsaría tanto dinero solo para que una orquesta pequeña e inexperta tocara en un recinto tan grande y prestigioso? Alguno de ellos debía ser hijo de un multimillonario, pensé. Era la única explicación. Desde entonces me he dado cuenta de que esto siempre es lo mejor. El comienzo de la función, cuando puedes, si lo intentas, sumergirte en el espectáculo y fingir que todo está bien, que todo es normal. Era mejor en esos días de suerte, cuando los artistas en el escenario no eran conscientes del peligro que corrían. Eso siempre lo hace más fácil para todos. Ese primer día, fui tan ajeno a todo como ellos y simplemente disfruté de la música. Quizás algún snob de las artes orquestales percibiría sus errores de aficionado, pero para mi oído inexperto, sonaban de maravilla. Agradables, incluso. Pero una pregunta empezó a abrirse paso en mi cabeza. Una pequeña molestia al principio que fue creciendo hasta convertirse en un martilleo en el cráneo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? En cierto momento, sospeché que el intermedio ya era hora. Pero no había ventanas, y tuve que dejar mi reloj de pulsera electrónico en la puerta. Así que, en realidad, era imposible tener una idea del tiempo. Al principio, lo descarté, pensando que mi poca capacidad de atención era insuficiente. Pero con el tiempo, otros empezaron a prestar atención. Nadie se atrevía a hablar, pero entre los novatos, noté ceños fruncidos y miradas de reojo, confusas y preocupadas. Los artistas también parecían inquietos, susurrando y gesticulando entre ellos y con el director, quien no cesaba esos movimientos robóticos y amplios de sus manos enguantadas. Debían de haber pasado 2 horas para entonces, si tuviera que calcularlo, y empezaban a verse exhaustos y deshidratados. Algunos incluso parecían estar a punto de dejar de tocar. Sigue actuando. En un instante, toda la cuerda del piano reverberó con fuerza y se tensó con los movimientos de esos artilugios mecánicos en el escenario, mientras todo se erizaba y tensaba como si fuera un ser vivo. Y esa voz, crujiendo como un trueno, pareció emerger del escenario con un rugido mecánico, como el rechinar de metal contra metal. Eso pareció atemorizarlos y someterlos por un rato. No fue hasta media hora después que mi vida cambió irremediablemente. Habían estado tocando una sonata tranquila, así que todos pudieron oír el repentino Everything, acompañado de un grito de dolor. Mis ojos se posaron en una de las violinistas. Una de sus cuerdas se había roto. Casualmente, le dio justo en el ojo. Pude ver la raya escarlata bifurcar su pupila, antes de que la sangre que emergía cubriera todo el ojo con un enrojecimiento espeso. Se puso de pie, tapándose el ojo con una mano y apretándoselo a ciegas con la otra, pidiendo ayuda médica. Y mientras lo hacía, ese extraño entramado de palancas, martillos y poleas rugió y cobró vida, como una trampa para osos que se activa. La eficacia de la máquina fue igual de repentina, igual de brutal. Esos edificios mecánicos se movían como brazos robóticos, apuntando un cable hacia su cuello como si intentaran estrangularla. Pero se movían a tal velocidad que el cable parecía atravesarla, como si ni siquiera estuviera allí. Por un instante, pareció estar bien, impasible, como si nada hubiera pasado. Y entonces, las cosas empezaron a caerse de ella. Su cabeza, cercenada a la altura del cuello, junto con la mano que se cubría el ojo, y las yemas de los dedos de la otra mano, con la que se agarraba demasiado alto. Todo había sido cortado limpiamente, con precisión quirúrgica. El tiempo pareció ralentizarse mientras caían al suelo con un ruido metálico, y el cuerpo de la chica no tardó en seguirlo, como si la gravedad tardara unos instantes en imponerse. O, quizás, en darse cuenta de que estaba muerta. Sucedió tan rápido que era difícil horrorizarse de verdad. Era más como asombro, tal vez. Todos se quedaron mirando los trozos de carne que una vez fueron una joven prometedora con esperanzas y sueños. Esa telaraña de cable seguía retumbando y temblando a su alrededor, y la voz mecánica rugió una vez más. Sigue actuando. No recibieron más advertencias. Algunos saltaron de sus asientos por puro instinto, sin siquiera pensarlo. Ninguno dio más de un paso antes de que los cables los dividieran en dos. El resto siguió jugando exactamente igual, como si su mente se hubiera congelado ante lo que habían presenciado y simplemente funcionara en piloto automático, hasta que sus facultades volvieron poco a poco y se dieron cuenta de que ese instinto les había salvado la vida. Donde antes la belleza llenaba la sala, ahora la orquesta se había reducido a un sonido discordante,
como un gemido largo y estremecedor, como una parodia burlona de la música. Agarraban sus instrumentos con manos temblorosas y sudorosas, tocando lo suficientemente bien como para no avivar la ira de esos cables temblorosos y tensos a su alrededor. Poco a poco, se dieron cuenta de que podían hablar. De inmediato, empezaron a gemir con tanta fuerza que casi ahogaron, misericordiosamente, esa lúgubre cacofonía que antes era música. Algunos rogaban y suplicaban al personal, otros proferían amenazas, ya fueran legales o físicas. Nada de lo que dijeron logró conmover a los hombres y mujeres enmascarados en lo más mínimo. Permanecieron en pie como estatuas, impávidos. Al darse cuenta de esto, dirigieron su atención hacia nosotros. Una muralla de ojos rojos y llorosos escudriñaba a la multitud en busca de cualquier atisbo de piedad, rogándonos que nos uniéramos contra el personal, llamándonos a todos unos cabrones enfermos por quedarnos ahí sentados viéndolos morir. Una mujer rubia tocando el violín tuvo la estrategia más ingeniosa y cruel de todas. Simplemente empezó a contarnos cosas sobre sí misma. Todo lo que se le ocurría, lo soltó entre sollozos y lágrimas. Mi nombre es Vera H. Ayes. Ese es mi marido de allá. Señaló a un hombre moreno que tocaba la batería. Había sido el más silencioso de todos. Parecía estar guardando fuerzas. Tenemos una niña. Tiene 8 años y adora a sus padres. Se llama Lucy. Le encantan los caballos, y nos estaba guardando para quizás darle clases de equitación algún día. Quería desesperadamente taparme los oídos, pero sabía que iría contra las reglas. ¿Por qué no se calla de una vez? Pensé con amargura, apretando los dientes. La odiaba de verdad. La odiaba más de lo que nunca la había odiado. ¿Pero por qué?, preguntó un tenue remanente de mi razón. Es una víctima. No te ha hecho ningún mal. Pero, me di cuenta, la odiaba porque no dejaba de recordarme que era humana. Me recordaba lo que le estaba haciendo. Lo que todos le estábamos haciendo, sentados aquí en complicidad. Y casi funcionó. Casi decidí salvarla. Pero entonces oí el estruendo de un disparo muy atrás. Estaba seguro de que el disparo había provenido de uno de los trágicos que estaban en la galería superior. Casi cometí el error de mirar atrás. En cambio, mantuve la vista fija al frente, imaginando quien acababa de tener el cerebro esparcido por el asiento. ¿Habrían metido un teléfono a escondidas y llamado a 911? ¿Habrían intentado escapar? O tal vez simplemente no pudieron soportarlo más y tomaron la fatal decisión de apartar la mirada del horror. Intenté distraerme estudiando el mecanismo imposible que animaba la cuerda de piano empapada de sangre. No lograba descifrarlo. Era una máquina imposible, que existía desafiando todas las leyes básicas de la geometría y parecía no tener forma de controlarla, operando automáticamente con una inteligencia maligna. Quizás era una extensión de la criatura que componía el escenario. Era un ser vivo, de eso estaba seguro. Respiraba bajo los artistas, y su sangre empapó el suelo en instantes, como si se consumiera. Después de varias horas, la orquesta se quedó en silencio, tras gritar hasta quedarse ronca. No podía imaginarme estar en su lugar. Incluso verlos tocar era una prueba de resistencia. Muchos de ellos sangraban por todos sus instrumentos, por cortes escarlata donde la piel se había abierto. La mujer que tocaba la trompa era la que más luchaba, con los pulmones y las manos ardiendo de agotamiento. «No puedo», gritó finalmente con un ronco y leve jadeo, y el cuerno se estrelló contra el suelo al ceder el cuerpo. «Lo siento mucho, no puedo hacer nada». Un alambre atravesó la carne en un instante, y de repente se quedó sin boca para hablar, sin ojos para ver, sin mente para pensar. Todo quedó esparcido sobre el escenario, que se sació con esa vitae derramada. Otro disparo. Temblaba en mi asiento, con la frente perlada de sudor por el terror. Alguien del público había desviado la mirada, y me di cuenta de que yo había estado a punto de hacer lo mismo, si el repentino sonido no me hubiera sacado de mi estupor. La mayoría de los artistas siguieron caminos similares durante las siguientes horas, ya sea cometiendo errores o cediendo. Por monstruoso que suene, rezaba en silencio para que terminaran de una vez. Murieron en cuanto subieron al escenario. ¿Para qué prolongarlo durante tantas horas, solo para que ocurriera lo inevitable? Ahora reconozco que es casi imposible tomar esa decisión, simplemente rendirse y aceptar la muerte desafiando todos nuestros instintos naturales. Pero el auditorio ahora apestaba a los miembros del público orinando, y la maldita mujer a mi lado no paraba de llorar, no paraba en absoluto. Vera y su esposo fueron los que más duraron, quizá porque se tenían el uno al otro.
Habían pasado más de 12 horas, quizá 2, y seguían tocando un dueto en perfecta sincronía, a pesar de todo. Para entonces, simplemente hablaban entre ellos como si nada pasara, como si nadie nos estuviera observando. Cariño, cuando salgamos de aquí, te voy a llevar a Martha's Vineyard. Sé que llevo tanto tiempo diciéndolo, pero, Dios mío, gasté un dineral en esa maldita moto. Dijo. A Lucy le va a encantar. Vera se rió entre dientes. No sé, puede que sea aburrido para una niña pequeña. No es un montón de gente mayor ahí arriba. Se rió débilmente. Oh, quizá en el pueblo. Pero ya la conoces. Una vez que la metes en el agua, no puedes sacarla. Es una nadadora nata, te lo juro. ¿Crees que la veremos algún día en los Juegos Olímpicos? Jaja. Fue surrealista verlo, como si estuviera espiando una conversación privada de una pareja en su propia casa. Pero podía ver que ambos intentaban mantener cierta ilusión de normalidad, cualquier cosa para mantenerse psicológicamente intactos con el paso de las horas. Incluso mientras intentaban sonreír y reír. Había un temblor en su voz, desesperación, miedo a lo que pudiera pasar si se interrumpía la conversación. Mucho de lo que dijeron fue demasiado personal para contarlo aquí. Repasaron viejos arrepentimientos, errores del pasado, resolvieron cada discusión que tuvieron en todos sus años juntos. Era como si quisieran asegurarse de decir todo lo que tenían que decir antes del final. Creo que les debo, al menos, su privacidad. Pero el marido se estaba deteriorando poco a poco. Se había movido demasiado rápido. Había golpeado el platillo con la mano, dejándose una herida profunda en la palma de la mano que sangraba a un ritmo aterrador. Ahora estaba cada vez más mareado, tambaleándose como un loco, con la vista perdida, arrastrando las palabras y tocando descuidadamente. Vera intentaba desesperadamente mantenerlo concentrado. Háblame, cariño. Piensa en la playa. A Lucy le van a encantar las conchas. Escogerá su favorita y la pondrá en ese pequeño soporte de su habitación, con todos sus pequeños trofeos. Ella divagaba sin parar, pero al final, solo pudo emitir gruñidos de afirmación, aunque poco entusiastas. Estaba inclinado en su asiento, y de repente, la baqueta salió volando de su mano, desprendiendo una nube de niebla rosada. Y aún así, seguía tocando, como si no se diera cuenta. De repente, una claridad se apoderó de sus ojos y se quedó mirando su mano vacía con incredulidad. Entonces, la cuerda del piano se tensó y rasgueó a su alrededor, y en un instante se levantó de su asiento y corrió hacia nosotros. Sabía que se había acabado. Solo quería arremeter contra el mundo si podía. Un último acto de desafío. Incluso me miró a los ojos, y nunca olvidaré su expresión. ¿Por qué están viendo esto? Malditos bastardos. Malditos retorcidos. Lanzó la baqueta que le quedaba, y la trayectoria la habría lanzado directo hacia mí. Pero las cuerdas del piano la desgarraron en el aire, cortándola desde 100 direcciones diferentes hasta que desapareció en una nube de serrín. Y luego, le hicieron lo mismo a él. Vera no gritó ni sollozó. Solo se tensó y dejó escapar un jadeo diminuto, como cuando estás en el médico y sabes que la inyección es inevitable, pero aún así duele. Y entonces se quedó sola. Nos miró como si quisiera hablar, decir algo, expresar lo que le pasaba por dentro. ¿Pero qué más podía decir? Había pasado casi un día entero gritando hasta quedarse ronca con todas las combinaciones de palabras que se le ocurrían. Nada de eso ayudaba. Nada significaba nada. En cambio, se expresó a través de la música. Empezó a tocar el solo más triste y aleccionador que jamás había escuchado, uno que sabía que improvisaba sobre la marcha, uno con el que comunicaba esas partes de sí misma que las palabras no podían expresar. Nos miró a todos fijamente, con los ojos rojos e inyectados en sangre, haciendo contacto visual individualmente como para recordarnos que no éramos una masa informe, que cada uno era responsable individualmente. Apenas recuerdo el sonido ahora, como si lo hubiera oído en un sueño, y sin embargo, incluso ahora, el recuerdo me desgarra el corazón. Actuó durante lo que pareció una eternidad. Y luego, al final, con calma y lentitud, dejó el violín, se levantó e hizo una reverencia. Y luego, ella se deshizo. De repente, todos se pusieron de pie a mi alrededor, y yo también me vi envuelto en la ovación, de pie, que se alargó indefinidamente. Gritamos, chillamos, lloramos, tiramos cosas, golpeamos los asientos con los puños, nos tiramos del pelo, reímos y bailamos. Fue la catarsis definitiva después de tanto silencio.
después de un día entero conteniéndolo todo. Nunca antes me había sentido tan conectado con una multitud a un nivel espiritual tan profundo. Salimos del teatro, tambaleándonos como una procesión de demonios, con rostros inexpresivos y ojos cansados. El personal fue tan amable como siempre, agradeciéndonos por asistir a la función y esperando que disfrutáramos del espectáculo. Algunos arrastraban los cuerpos de los espectadores heridos de bala fuera del teatro. Cuando finalmente salí al mundo exterior, me quedé atónito al descubrir que seguía siendo la misma noche en que había entrado. Habían pasado al menos 20 horas dentro del teatro, estaba seguro, pero para el mundo exterior solo habían pasado 2 horas. Exactamente la duración que figuraba en su oferta de trabajo. Nunca me habían dicho explícitamente que no revelara lo que había visto allí, y ahora sabía por qué. Nadie me creyó, o peor aún, quizá lo estaban encubriendo. Juro por Dios que el operador de la policía se rió de mí por teléfono. Juré que nunca volvería atrás. Había formado parte de algo malvado, algo insondable, y me perseguiría para siempre. Pero el año siguiente fue de constante desesperación, con deudas que aumentaban a medida que las oportunidades laborales disminuían a un ritmo constante. Resistí durante casi un año, pero finalmente cedí. Y para mi horror, la siguiente actuación fue más fácil, ahora que sabía qué esperar. Y luego la siguiente fue aún más fácil, y la siguiente. El rendimiento siempre es diferente, pero el resultado final siempre es el mismo. Tengo que recordarme que no soy culpable de lo que hacen allí. Solo miro. Vemos morir a gente a diario, en las noticias y en Internet, gente que sufre destinos horribles, a menudo en lugares que nuestros propios países ayudaron a desestabilizar. ¿En qué se diferencian realmente mis acciones? Todos tenemos que aceptar que ocurren cosas terribles en este mundo, y lo único que podemos hacer al respecto es apartar la mirada o mirar el horror directamente a los ojos. ¿Acaso apartar la mirada es más moral o solo más cobarde? Y además, ¿no sería peor para ellos si no hubiera público? Si tuvieran que morir allí, en la oscuridad, solos, sin que nadie los viera, sin que nadie se preocupara, sin que nadie los recordara. Después de todo, alguien tiene que dar testimonio.